Sean bienvenidos a nuestro servicio en línea. Vamos a gozarnos y alegrarnos en su presencia. Vamos a decirle a él, Osana al Rey que viene. Levantamos su clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos con tu valor, lo que deseamos de revolución. ¡Venga! Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Osana el Rey de salvación, sana el Dios altísimo. Jesucristo, Jesucristo Rey, Osana el Rey de salvación, sana el Dios altísimo. Jesucristo, Jesucristo Rey. Levantamos su clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. El pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inundanos, en el desierto broten ríos. Mira, sopla hoy, Osana de salvación, Osana Dios altísimo. Jesucristo, Jesucristo Rey, Osana Rey de salvación, Osana, Osana, Jesucristo, Jesucristo Rey. Declaramos en ti, Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Vamos a escuchar sus voces, díselo. Eso con tu voz. Sí, díselo a él. Osana, Osana, Osana. Eso que viste brincando. Osana, Osana Rey. Osana el Rey de salvación, Osana el Dios altísimo. Jesucristo, Jesucristo Rey, Osana el Rey de salvación, Osana el Dios altísimo. Jesucristo, Jesucristo Rey. Dios les bendiga. A ti toda gloria, Señor. Por tu amor hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede detener.
deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Dile así: nadie como tú, nadie como tú. Eso, nadie como tú, mi Señor Jesús. Eres nuestra herencia, Más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. amén. Fluye, Espíritu de Dios. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, Nadie como tú, no lo hay, nadie como tú, Señor. nadie como tú. Eso, Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. creemos que a la luz que es Jesús, las naciones van a venir a la luz de Jehová. Y creemos y reconocemos que la iglesia se va a levantar y va a resplandecer y va a levantar bandera en medio de las naciones. Así que acompáñame a decirle: si en tu luz vemos la luz, Señor Jesús. Oh, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh, oh, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Ahí donde estás, levanta tu mano y díselo: en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Vamos con fuerza a decirle: en tu luz vemos la luz, en tu luz, En tu luz vemos la luz, en tu luz. vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor, Redentor, mi Rey Jesús. Muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz De tu verdad. Eso, eres nuestra herencia, Más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. eso, en tu nombre, Señor. Amén. ¿Quién es como tú, Señor? Reconocemos tu presencia. Reconocemos tu presencia, Señor, en medio de las naciones. Reconocemos que tú eres nuestro Salvador y que hay un río de gloria que viene del trono. Y hoy creemos que tú estás en medio de nosotros,
creemos que ese río de gloria viene a nuestra vida, de aquellos que te anhelan, de aquellos que te buscan. Hay un río de gloria, río de vida para mí. Sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Es un río que sale del trono de Dios. Ven, Espíritu, fluye sobre mí. Dile conmigo, hay un río. Hay un río de gloria, un río de vida para mí. Sacia mi alma de tu presencia, mi Señor, mi Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Ven, ven. Sacia nuestra sed. Sácianos, Señor. Dame junto a tus aguas, cerca de ti, Espíritu de Dios. Hay un río de gloria, fuente de vida para mí. Hay un río de gloria, río de vida para mí. Sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Hay un río de gloria, río de vida para mí. para ti, es para mí. Sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Ese río de gloria es tu presencia, Señor. Te anhelamos, Espíritu, Señor. Ven, Espíritu, ven, Espíritu de Dios, ven, ven sobre mí. Vengo a ti, sediento, a tu mundo a beber de tus aguas, oh Jesús. Vengo a ti, sediento, a tu
Hay un río de gloria, hay un río de su presencia en este lugar para todos aquellos que tienen hambre y sed de beber de esas aguas del Espíritu Santo, de beber de las aguas de su presencia. Ahí donde estás, desea, anhela que hoy el Espíritu de Dios pueda venir a tu corazón, que hoy te pueda sumergir en ese río que viene desde el mismo trono de Dios, en ese río donde todo aquel que entra es transformado, es cambiado, donde todo aquel que entra no saldrá igual. Todo aquel que tiene algo en su corazón, todo aquel que entra en ese momento, su alma, su espíritu, su corazón, todo aquel que entra en ese río, aún esté enfermo, aún tenga una necesidad, nunca saldrá igual, porque el que entra a ese río es cambiado para siempre. Nunca más su vida será igual. Así que hoy, Espíritu de Dios, habla en nuestro corazón, habla en nuestro espíritu. Allí donde estás, desde tu casa, que seas como ese siervo que clama por las aguas, como ese siervo que dice: Señor, yo quiero más de ti, Señor, anhelo más de ti. Así como ese siervo que brama por las aguas, así clama hoy mi corazón por el Dios vivo. Que hoy tu espíritu pueda clamar y desear de Él y sumergirte en Él, en su presencia. Así que ahí donde estás, levanta tus manos, dile al Señor: quiero beber de esas aguas del Espíritu. Tengo hambre y sed de tu presencia. Quiero alimentarme de esas aguas que hoy vivifican mi corazón. Dile ahí donde estás. Hay un río de gloria. Hay un río de gloria, río de vida para mí. Ven y sacia mi alma, Sacia Espíritu mi de Dios. alma de tu presencia, mi Señor. Vamos, adórale con todo tu corazón. Él está aquí con nosotros. Río de vida para mí. Sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Hay un río de gloria, río de vida para mí. Sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Hay un río de gloria, río de vida para mí. Sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Hay un río de gloria, río de vida para mí. Sacia mi Dile ahí: alma, sacia mi alma, Espíritu Santo. Señor. Ahí donde estás, desde tu casa, que hoy el Espíritu Santo puede atraer una palabra que llegue a tu corazón. Que hoy pueda venir esa palabra como esa agua fría que refresque tu alma. Que hoy pueda levantarte en medio de lo que estás pasando. Que hoy esa palabra venga a alimentarte, a traer en tus huesos y vivificar y dar fuerza en medio de todo lo que está pasando. Que hoy el Espíritu Santo inunde tu vida. Que ahora el Espíritu Santo esté inundando con su presencia tu casa. Que hoy tu familia, ahí tus hijos, con el que estés,
aún estando ahí solo, tú no estás solo porque la presencia de Dios está contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy podemos sentir tu presencia. Hoy en medio de este lugar, tu presencia está aquí con nosotros. Y aún, Señor, en esas casas, hoy tu Espíritu Santo está llegando a ellos, porque tú los amas con todo tu corazón, porque tú prometiste estar con ellos, estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor, sin faltar uno. Y hoy, Señor, estamos aquí deseando y anhelando de tu presencia, Espíritu Santo. Hoy, Espíritu de Dios, ven, habla a nuestro corazón. Hoy estamos aquí deseosos de una palabra que venga para animar nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque ya podemos sentir tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios, por ser nuestro amigo. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro pastor. Gracias por estar con nosotros en todo tiempo. Saber que podemos contar contigo, que tenemos una amistad con alguien que siempre estará ahí para poder fortalecernos, para podernos amar, para podernos levantar en nuestros momentos, para disfrutar con nosotros nuestras alegrías y también nuestras tristezas, para poder enfrentar juntos todo aquello y poder decir: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Espíritu de Dios. Y hoy, ahí donde estás, desde tu casa, puedas recibir hoy y abrirle tu corazón y tu casa al Espíritu Santo. Buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos hoy en nuestra reunión online, ahí desde sus casas. Hoy un día muy especial porque tendremos la Cena del Señor. Pero antes de esto quiero compartir con ustedes una palabra que está en nuestra Biblia. Así que ahí donde estás, vamos al libro de Isaías, capítulo 53, verso número 1, que dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos.
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mira, el profeta Isaías ya estaba profetizando acerca del padecimiento que iba a tener nuestro Señor Jesús. Quiero poder yo recordarte en la Biblia cómo nos habla acerca de cómo en el sumo sacerdote tenía que entrar al templo de Dios y para ofrecer sacrificio cada año. Y en ese momento todo el pueblo estaba a la expectativa, esperando si el sumo sacerdote salía de nueva cuenta. Porque el hecho de que él saliera, esto significaba que Dios había tenido misericordia de su pueblo, que lo había perdonado. Y estaba el pueblo allí esperando, porque si el sumo sacerdote no salía, esto significaba algo tremendo para el pueblo. Entonces lo que hacían era poder amarrarle a lo que es la cadera ahí del sumo sacerdote una cuerda, porque él era el único que podía entrar al templo de Dios. Nadie más podía hacerlo. Era el único que podía ofrecer sacrificio delante de Jehová. En ese momento ellos estaban a la expectativa y ellos podían esperar la respuesta de Dios, porque nadie podía llegar al lugar santísimo más que él. De hecho, entre el lugar santo y el lugar santísimo, allí había un letrero que dice prohibido pasar. En ese momento entonces, si el sacerdote no salía, ellos estaban preparados para poder sacarlo. Pero la misericordia y el amor de Dios era tan grande que el sumo sacerdote salía y la gente se alegraba, porque esto significaba que la gracia, el favor, la misericordia de Dios estaba sobre el pueblo. Nosotros podemos ver también cómo esto significaba que Dios perdonaba el pecado de todos. Por eso podemos nosotros, a través de ahora de ese sacrificio, poder saber que Jesús nos da la entrada permanente a poder entrar al trono de la gracia de Dios, acercándonos confiadamente a su trono para poder recibir el oportuno socorro. Es por eso que aquí en Hebreos 9:24 nos dice de la siguiente manera: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperaban. ¿Sabe? Cuando Moisés le dio la instrucción al pueblo de Israel que pudieran poner la sangre en los dinteles de la puerta, esta era la figura de lo que había de venir, de lo que había de padecer Cristo. Cristo pudiendo dar su vida, derramando esa sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. En ese tiempo ellos ponían esa sangre para que el ángel de la muerte pasara y no pudiera tocar sus casas, sus vidas. Asimismo, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos ha librado de la muerte espiritual, del pecado. Por gracia somos salvos, por ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y vemos también cómo nos dice esto, que Jesús entró a Jerusalén, hizo su entrada triunfal a Jerusalén,
En ese momento toda la gente estaba ahí y gritaban: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. En ese momento entonces Él entró triunfalmente a ese lugar, fue recibido por la gente y Él estuvo ahí en Jerusalén de martes a jueves. Es en el tiempo en el cual se estaban preparando para la Pascua. En ese momento estaba ahí y Él estaba ahí antes de ser arrestado, de ser entregado a los fariseos, a poder ser entregado para poder ser crucificado. Y nos habla la palabra que estaban ahí con sus discípulos y que ellos le preguntaron: Maestro, ¿dónde vamos a tomar la cena? ¿Dónde vamos a tomar la Pascua? Y Él les contestó: vayan y busquen a un hombre que está con un cántaro de agua. Y cuando ustedes lo vean, síganlo. Si el lugar donde Él entrase, ese lugar va a ser donde vamos a poder reunirnos para cenar. Y los discípulos de Jesús vieron a ese hombre y lo siguieron. Quiero decirte que en ese tiempo era muy raro poder encontrar un hombre con un cántaro con agua, porque normalmente era algo que hacían las mujeres. Y en ese momento entonces le digo: cuando vean a ese hombre, síganlo. La figura de seguir al Espíritu Santo. Llegaron a ese lugar y donde entraron, ahí llegaron y entraron a un aposento alto donde prepararon la cena. Unos dicen que fue el jueves, otros dicen que fue el miércoles en la noche, por la cuestión de el tiempo que tuvo que pasar mientras fue aprehendido, fue arrestado y cuando fue presentado para poder él delante de Herodes, delante de Poncio Pilato. Pero realmente lo importante es lo que sucedió en esa cena, lo que Jesús dijo en esa cena. Y nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 22, en el verso 17 nos dice así: que Jesús, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. En ese momento todo se estaba preparando. Estaban ahí pudiendo prepararse para empezar la pasión de Cristo, el padecimiento que iba a tener nuestro Señor Jesucristo iba a comenzar. Sin embargo, Él, sabiendo lo que iba a devenir, Él se levantó de la mesa después de cenar y fue a cantarle y a alabarle a Dios. Y esa actitud es la que nosotros debemos de tomar, de aprender de nuestro Señor. Que Él sabía que iba a venir algo doloroso, algo tremendo para su vida, pero en ningún momento Él dejó de alabar y bendecir el nombre de su Padre. En medio del problema, en medio de la peor circunstancia que tú estés pasando, lo que tenemos que hacer es alabar a Dios y darle gracias con todo nuestro corazón en medio de lo que estemos pasando o de lo que sepamos que está por venir, porque Dios está contigo. Él sabía que su Padre estaba con él. Y lo que hizo fue, después de alabar a Dios, le dijo a sus discípulos: vamos, acompáñenos, vamos al monte Getsemaní. Y ahí estando, vea como dice en Hechos 17, verso número 3. Las escrituras dicen, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es necesario que Cristo padeciese. Es necesario que Él padeciera por nosotros. No había ningún tipo de arreglo. Él vino para cumplir la palabra, para que las escrituras se cumpliesen. Y Él tenía que padecer por dolor, tenía que
pasar por sufrimiento, tenía que pasar por esa pasión que habla la Biblia. Desde el momento de la cena hasta el momento de su crucifixión iba a padecer momentos tan dolorosos, pero Él lo había entendido y lo hacía por amor al Padre, por amor a ti y a mí. Y quiero decirte, ¿qué es lo que significa la palabra pasión en el antiguo? En el antiguo viene de la palabra pasquio, que significa experimentar un sufrimiento, un maltrato, violencia, indignación, dolor, padecer el abuso de los de fuera. Las 46 veces que la Biblia menciona acerca de la palabra pasión, se está refiriendo acerca del dolor, del sufrimiento, de lo que Dios iba a permitir que su Hijo padeciese para que nosotros pudiéramos vencer al pecado. Al pecado nosotros pudiéramos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Ese padecimiento que Él tuvo que padecer en la cruz por causa de ti y de mí. Él fue con sus discípulos al monte Getsemaní, que en el antiguo significa molido. Y bien nos los dice el profeta Isaías en el verso número 5 de Isaías. Él dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue molido por nuestros pecados y Él estuvo ahí en ese monte que le llamaban Getsemaní, que en el antiguo significaba molido, porque ahí iba la gente a llevar sus olivos, sus aceitunas. Ahí había un molino, ahí lo molían y le entregaban parte al dueño del molino. Era un lugar en el cual su nombre hacía semejanza a lo que Jesús iba a padecer por nosotros. Su vida, su cuerpo totalmente partido y molido por causa de nuestros pecados. Y Él estaba ahí y se puso a orar a su Padre. Estaban ahí en un tiempo en el cual el calendario de los judíos es muy diferente de nosotros, de nuestro calendario solar. Ellos estaban en el mes de Abib, en un tiempo en el cual había frío, pero a pesar de que había frío en ese lugar, dice la palabra de Dios que Jesús, al estar orando, a estar clamando al Padre, Él sudaba, y no solamente sudaba como si fuera un tiempo de verano así, sino que sudaba gotas de sangre. Había una gran aflicción en su corazón, su alma estaba abatida. Prácticamente y médicamente podemos entender que sus vasos capilares se rompieron prácticamente por la angustia, por el dolor, y Él sudaba sangre. Es por eso que esos gritos que Él decía: mi alma está angustiada de gran manera. Y le clamaba al Padre y le decía: si es posible que yo pase por esta copa. Pero Él sabía que no podía hacerlo. Él sabía que lo tenía que pasar, porque su mirada estaba en el Padre, su mirada estaba en ti, estaba en mí, para el perdón de nuestros pecados, para dar su vida por nosotros. Era un gran dolor que Él sentía, una agonía en su corazón, pero Él sabía que Él se iba a ser obediente, que Él había dejado de ser Dios para venir aquí a convertirse en un siervo obediente y humillarse hasta muerte de cruz. Y Él aceptaba la voluntad de su Padre. En ese momento, estando ahí en el monte Getsemaní, en ese momento entonces Judas lo entrega. Vienen a prenderlo. En ese momento Judas lo entrega con un beso, diciéndole: maestro. Nosotros no podemos decirle a alguien maestro, Señor, porque cuando nosotros le decimos a alguien Señor, es a alguien que nosotros obedecemos, a alguien que nosotros honramos, a alguien que nosotros servimos con todo nuestro corazón, como lo debemos hacer a aquel que le decimos Señor, el Señor de nuestras vidas. Él lo entregó por 30 monedas.
de plata, dice la palabra, para que se cumpliese la palabra que había dicho el profeta Zacarías. Fue entregado en ese momento. Pedro salió, tomó su espada y ahí en ese momento quiso defenderlo. Y si usted recuerda la palabra, le quitó la oreja a un soldado llamado Malco en ese momento. Pero qué momento tan diferente podemos ver después, cuando después de haberlo defendido, después se lo negó 3 veces. Y es cuando Dios nos permite estar en un punto de quiebra, como cuando estuvo Pedro. Ese momento en el cual nosotros somos probados en nuestra fe para ver cuánto estamos dispuestos para padecer y poder demostrar nuestra fe genuina delante de Dios, que somos capaces de resistir cualquier cosa por amor a Él. Es por eso que Jesús le dijo después: Pedro, ¿me amas? Porque Él sabía que le iba a negar 3 veces. Y así sucedió. Jesús fue llevado en ese momento, aprendido, y estando ahí, fue presentado, estuvo ahí en una plaza, casi desnudo. En ese momento había mucho frío, totalmente encadenado. En ese momento entonces Pedro ahí viéndolo de lejos, ahí escondido entre la multitud, pero hubo una mujer que le dijo en ese momento: yo te conozco, tú andas con Jesús, tú eres cristiano. Y él, negándolo, lo negó 3 veces. Pedro estando ahí, lejano, no cercano, escondido. Y esta es la forma en la cual viven muchas personas que se dicen ser cristianos. Gente que no está cercana, que está apartada, que no está comprometida con Dios, que le sirve a medias, que solamente cuando necesita. Gente que va de vez en cuando a la iglesia, o que piensa que solamente ir los domingos es suficiente. Gente que no le sirve, gente que no ayuna, gente que no ora, gente que no busca su presencia, gente que no ofrenda, gente que no diezma, gente que no puede servirle porque no quiere ese compromiso, gente que no predica de Él. Gente que está escondida, así como el agente 007, que nadie sabe en su trabajo que es cristiano, que en su familia nadie sabe que es cristiano, que ninguno de sus amigos sabe que es cristiano, porque él se avergüenza de predicar el evangelio de Jesucristo. Y es lo que sucedió con Pedro, ahí temeroso, sin que nadie pudiera ver que él era seguidor de Cristo, por temor y por miedo a lo que iba a enfrentar. Así sucede muchas veces con nosotros en nuestra vida. Somos temerosos, decimos seguir a Cristo, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, cuando viene el peor momento, viene ese momento de punto de quiebre, donde verdaderamente tenemos que mostrarle a Dios cuánto le amamos. Hoy la pregunta sería de Jesús, como le hizo a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Cuánto le amamos al Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a padecer por Él? ¿Cuántos estamos dispuestos a poder enfrentar lo que venga por amor a nuestro Señor? Pedro lo negó y dice la palabra que él lloró amargamente después de que se dio cuenta de que había negado a su Señor. Jesús estaba pasando por un momento tan doloroso. Fue llevado delante del Sanedrín, un lugar donde habían 72 hombres allí, que estaban allí pudiendo tomar la vida de Jesús en sus manos para tomar una decisión. Y la decisión que tomaron fue irrevocable, fue culpable. Declararon culpable a un hombre que era puro, que era transparente como el cristal, que era un hombre sin mancha, sin pecado. Lo condenaron a muerte. Y muchos piensan que dentro de esos 72 hombres estaba ahí también Pablo. Y en medio de todo esto, después de haber dictado la sentencia, tenían una costumbre, que cada uno de ellos iba con el que estaba ya condenado y lo escupía y le daba una bofetada.
Eso es lo que hicieron con Jesús. Lo escupieron y le dieron una bofetada a cada uno de ellos. Y lo golpeaban. Y le daban en la cabeza y diciendo, a ver, adivina quién es, burlándose de él. Y él pudiendo abrir la boca no lo hizo. Él pudiendo decirle a Dios, envíame una legión de ángeles en mi ayuda, él cayó, él enmudeció. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo por ti, por amor a ti y a mí. Él enmudeció y no dijo nada. Él prefirió poder soportar esto hasta la muerte, porque él sabía y veía lo que Dios iba a hacer con cada uno de nosotros. Traer esa libertad, todo aquello de lo cual nosotros disfrutamos, salvación, perdón de nuestros pecados, aún el peor pecado que hayas cometido, Jesús lo pagó en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Él fue llevado también delante de Herodes. Y ahí estando delante de Herodes, le pusieron un manto azul que significaba el manto de los reyes, y burlando le decían, aquí está el rey de los judíos. Fue llevado también con Poncio Pilatos, y hablando con él y no pudiendo ver ningún tipo de delito en él, Poncio Pilatos se lavó las manos. Pero ya había una sentencia. Y no solamente eso, una multitud agolpada en ese lugar, ahí pidiendo y diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle, mátenlo, crucifíquenlo. A ese hombre que no había hecho nada, a ese hombre que solamente había hecho lo puro delante de Dios, a ese hombre que no merecía la muerte, a ese hombre que era el camino, la verdad y la vida. Y ese hombre, allí, mucha de la gente que estaba allí era gente que había visto los milagros, que había visto los señales, que había visto todas las cosas que Jesús había hecho. Muchos de ellos habían sido sanados por él. Muchos que eran cojos fueron levantados. Muchos aquellos que estaban totalmente ciegos fueron también sanados por él. Muchos que vieron cómo él convirtió los panes y los peces y comieron de eso también allí. Se habían vuelto personas que ya no recordaban, personas ingratas que no reconocían lo que había hecho él y decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y es lo que sucede con muchas personas en la iglesia. Después de que van y reciben lo que le piden a Dios, después de un tiempo se van y se olvidan de él. Se olvidan de su inmenso amor y de su gratitud, de lo que un día él hizo por ellos y de lo que sigue haciendo cada día de tu vida. Fue llevado, y estando ahí casi desnudo, con frío, te digo, fue llevado a un lugar, fue llevado delante de los herodianos, una clase política que se les dio el privilegio de poder golpearlo con una caña. Y Jesús, estando ahí en un poste con unas argollas, en un lugar que es llamado Pretorio, ahí estuvo ahí. Y en ese lugar fue golpeado y azotado por esas cañas. Le pegaban en lo que eran sus manos, le pegaban también en lo que eran sus piernas. Pero ellos abusaban y le pegaban hasta en la cabeza, burlándose y diciéndole, a ver, adivina quién soy, si eres Dios. Y venían y le arrancaban las barbas y lo golpeaban y lo azotaban. Y después vinieron con un látigo. Vinieron otras personas a golpearlo con un látigo. Ese látigo, ¿sí?, que tenía 3 garfios de hierro totalmente fuerte, que estaban en forma de garfios. Y según la ley tenía que ser golpeado 40 menos 1, es decir, 39 veces lo hacían, porque sabían que si lo hacían más, podían causarle a él que ese hombre muriera, que ese hombre quedara inválido,
que ese hombre quedara tuerto, que ese hombre también por los golpes, de tanto golpe, también había algo fisiológico que parecía y se podía orinar o defecar ahí prácticamente, usted se imagina. Pero estos eran los judíos, pero los que lo hicieron fueron los romanos y ellos cometieron una barbarie con Jesús, lo golpearon. Y cada vez que entraba esos garfios a su carne, cada vez que pegaban en su cuerpo, sacaban pedazos de carne del cuerpo de Jesús. Él padeció por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él estuvo dispuesto a cada paso de dar su vida por cada uno de nosotros, aún el sufrimiento que tuviera. Y Él no abrió la boca para nada. Él no reclamaba nada. Él no decía nada. Porque Él te veía a ti y me veía a mí en medio de ese dolor. Y fue golpeado, fue azotado. Imagínate, fueron más de 39 veces, pero imagínate, 39 veces que hubiera sido como fue la ley, 39 veces por 3, porque eran 3 garfios, 117 latigazos con esas puntas de hierro que quitaban carne cuando entraban a su cuerpo. Pero sabes, esos 39 latigazos también significaban las 39 raíces de las enfermedades que hoy día los científicos han determinado que causan todas las enfermedades. Y cada vez que a Jesús le daban un latigazo, de cada uno de los 39, era llevándose Jesús en la cruz, como dice, Él se llevó nuestras dolencias, Él se llevó nuestras enfermedades, Él se llevó nuestras maldiciones. Por su llaga fuimos curados, fuimos sanados. Y sabes, declaro en el nombre de Jesús que cualquier enfermedad que tengas, por las llagas de Jesús puede ser curado en este momento. Y sabes, también por esa sangre preciosa, también declaro que nuestra tierra es sanada de toda enfermedad, de todo virus, porque Él en la cruz del Calvario, Él venció en la cruz del Calvario y todas nuestras enfermedades fueron llevadas por Él. Y sabes, fue un tiempo doloroso, un tiempo de angustia, un tiempo donde le pusieron una corona de espinos, con unas espinas de este tamaño más o menos, como usted ha visto, como las de naranja agria, cuando así, unas espinas del Medio Oriente llamado camurus, que eran puestas en una piel, correa de buey torcida, y fueran puestos y la hacían mucho más pequeña para que pudiera entrar a la fuerza. Se la pusieron a Jesús, tremendos espinas, y tenía que entrar a la fuerza. Saben, verdaderamente solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, puede evitar que esas espinas puedan penetrar hasta su cerebro y quedar matado, porque Él lo cuidó, porque Él sabía que tenía que cumplir esa muerte en la cruz del Calvario. Algo tan fuerte y tan doloroso que no paraba. Y todavía así, Él tenía que cargar esa cruz hasta el Gólgota. Vean cómo describe en el Salmo 129, verso 3, acerca de esto. Como Jesús dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Un cuerpo despedazado, un cuerpo que de tantos latigazos tal vez se pudiera ver sus propios huesos, pero Él fue obediente hasta muerte de cruz. Y Él llevó esa cruz, la cargó, todavía faltaba esa vía dolorosa hasta llegar a ese lugar donde iba a ser crucificado, llevado en la mañana de ese viernes, crucificado durante 6 horas estando en ese madero.
Y cada una de esas horas, cada hora fue redimiendo cada día de la creación de su Padre. Por su palabra y por su muerte en la cruz, fue totalmente redimido todo aquello lo que el diablo había destruido. Fue restaurado totalmente en esa cruz del Calvario. Por Él, por su muerte en la cruz. Y vean cómo dice en Lucas 23. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eso fue el inicio del puente de reconciliación entre Dios y el hombre. Esto es el puente para la salvación entre el hombre y Dios. A través de su muerte, nosotros podemos obtener salvación y vida eterna. A través de creer que Jesús murió por ti, por tus pecados, y que Dios lo levantó entre los muertos. Ahí es donde Dios nos dio esa gran victoria para todos aquellos que creemos que Jesús es nuestro Señor. Él murió para que nosotros vivamos. Y Él murió, pero luego resucitó y está sentado a la diestra de Dios, reinando con poder. ¿Sabes? ¿Cómo poder entender que un hombre común y corriente como nosotros pudo haber soportado tal sufrimiento, tal padecimiento, tal dolor? Es por eso que Él es nuestro ejemplo. Es por eso que en medio del dolor nosotros podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que Él me da fuerzas. Porque obtuvo fuerzas de lo alto para poder hacerlo por nosotros. Y por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que hoy, en medio de lo que tal vez el mundo está ahí triste, llorando, nosotros venimos a poder estar alegres, porque en esa cruz Él venció. Él humilló a todos los principados, a todas las huestes de maldad. Por Él somos más que vencedores, por esa victoria en la cruz. Y es por eso que nosotros hoy podemos alegrarnos y gozarnos, porque Cristo, Él lo logró. Él hizo algo grande, hizo una proeza para poder nosotros ser salvos y bendecidos. Y sabes, nosotros tenemos que entender y darle gracias a Dios que desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya había propuesto entregar su vida, su cuerpo por nosotros. Él lo había dicho. Sabes que aún no sabiendo el día ni la hora en el cual Él nació, nosotros podemos estar seguros de algo: de que el día que Él vino a esta tierra, Él cambió radicalmente todo. Él nos dio otra expectativa de vida. Él revolucionó todo el mundo por su vida. Y sabes, su muerte nos dio vida. Su muerte hizo que nosotros podamos vivir y poder vencer al pecado. Su muerte ahí nos dio otra expectativa de poder conocer que no estamos solos, que tenemos un Padre que nos ama.
Porque Él estando en la cruz del Calvario ahí diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios diciéndole: si no te abandono a ti, ellos van a quedar huérfanos, porque desde ahora yo soy su Padre. Él es nuestro Padre. Pero sabes, Él murió, pero hay que alegrarnos porque Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive. Y sabes, Él ascendió a los cielos y Él tiene un ministerio glorioso ahí. Él está intercediendo por nosotros todos los días ahí delante del Padre. Y sabes, tenemos que alegrarnos porque Él viene. Cristo viene por una iglesia gloriosa y poderosa, y un día lo veremos. Y Él es el Rey de gloria. Él es el Rey eterno. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En el Salmo 60:12 dice así: en Dios haremos proezas y Él derrotará a nuestros enemigos. Cristo lo pudo hacer un hombre común y corriente como nosotros. ¿Y saben por qué? Porque el poder del Espíritu Santo estaba con Él. Porque Él tenía una relación con su Padre. Tenía Él una fortaleza que venía de lo alto. Y sabes, tú lo puedes hacer todo en Cristo que te fortalece. No con tus fuerzas, no con tu habilidad, sino con el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros haremos proezas en Dios. Y además somos más que vencedores por aquel que nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así que yo creo que ahí donde estás, levantes tus manos con toda tu familia. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Jesús, porque por ti y esa muerte en la cruz somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que tú eres, Señor, nuestro ejemplo de fortaleza en medio de las adversidades, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Sabemos que tú, Señor, estás orando ahí delante del Padre todos los días, intercediendo por nosotros. Y hoy, Señor, creemos y declaramos que nuestra familia, Señor, es salva, que nuestra familia es sana, que nuestra familia es restaurada, que nuestra familia es prosperada, Señor, porque tú, Señor, muriste en la cruz para que podamos ser más que vencedores, Señor. Gracias por tu muerte. Pero, Señor, tú no solamente moriste, tú resucitaste y estás sentado gloriosamente, Señor, ahí en el trono de Dios, Señor. Y un día te veremos, un día vendrás por nosotros y un día, Señor, podremos alegrarnos juntamente contigo en tu presencia. Hoy, Señor, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Y así como nos fue enseñado, hoy vamos a poder tomar la cena del Señor. Juntos todos ahí en casa, recordando cómo nos habla el libro de Hechos, cómo estaban en la iglesia primitiva partiendo el pan, compartiendo todo ahí en las casas. Así de igual manera, el día de hoy nos ha tocado hacerlo de esta manera. Pero no es el lugar, es lo que representa este momento. Es lo que nosotros creemos en nuestra fe, que Cristo vive. Y no solamente eso, sino que un día Él vendrá por nosotros, por esa iglesia pura y sin mancha, sin arruga, que está todos los días buscando de esa santidad. Así que el día de hoy, así como
el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 11 acerca de la cena del Señor. En el versículo 17 dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no te congregas para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando te reúnes como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados por Dios. Cuando pues os reúnes vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebéis? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y sigue hablando en el verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Así que ahora, en este momento, sigue diciendo: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Fíjense cómo habla ahí acerca de que Pablo estaba diciendo que habían ciertas situaciones en la iglesia de Corintios que no eran agradables para el Señor. Hablaba de ciertas divisiones, de ciertas situaciones por las cuales decían que son necesarios que hagan para ver quién son los aprobados delante de Dios. Pero también hablaba acerca de tomar la cena del Señor de una forma digna. Y ellos en ese momento hablaban de ciertas cosas que habían entre ellos. Y creo que hoy es buen momento para que nosotros, antes de tomar esa cena del Señor, nosotros podamos demostrar de esa iglesia que quiere el Señor. Esa iglesia santa, pura, sin arrugas, que también dice su palabra: perdonaos unos a otros para que yo os pueda perdonar. Así que ahora, en medio de este momento, si tú tienes ahora que poder pensar, ponerte a cuentas con Dios, perdonar en tu corazón a alguien, es un momento para poder hacerlo y poderle pedir al Señor: Señor, queremos hacerlo en este momento con un corazón correcto delante de ti. Así que ahí donde estás, pídele al Señor, habla con Él en este momento, mientras nosotros seguimos poder compartir de la enseñanza que Pablo le hizo a la iglesia de Corintios. En el verso número 23 sigue diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: tomad,
comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí donde estás, me imagino, ya estás ahí con la familia, han preparado el elemento pan, el elemento vino para poder en este momento tomar la cena del Señor. Yo quiero poderte decir, Jesús estaba ahí con sus discípulos y dice la palabra que Él tomó el pan y lo partió. Había 3 panes ahí en esa mesa, tomó uno y lo partió en señal de cómo su cuerpo iba a ser partido, quebrantado y padecido, como hemos podido compartir en esta tarde a través de su palabra. 3 panes que significaban vida, muerte y resurrección. Así que ahora, así como dice su palabra, tomemos el elemento pan y podamos nosotros ahora poder tomarlo en este momento. Sigue diciendo su palabra. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que, ahí donde estás, toma el elemento vino y puedas tomarlo en este momento para recordar ese momento con el Señor. Y el Señor, a través de su palabra, nos dice, en el verso número 26, termina el apóstol Pablo diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Sabes? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene por su iglesia y va a venir por nosotros un día. Nadie sabe la hora ni el día, pero lo que sí sabemos es que Él viene por su iglesia. Así que alégrate ahí donde estás, porque tu Redentor vive. Y a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Así que vamos a gozarnos en el Señor en este momento. Y yo quiero terminar este hermoso momento que hemos tenido en esta tarde, pudiendo recordar ese hermoso sacrificio de nuestro Señor, pudiendo recordar el amor tan grande que Él tiene por nosotros, lo que fue capaz de padecer, lo que fue capaz de poder hacer por amor de ti y de mí. Y hoy poderle dar gracias y también poder terminar en esta tarde orando por ti, por tu familia. Ahí donde estás, una familia que está ahí unida delante de Dios, quiero orar por ti y bendecir tu vida. Levanta tus manos ahí, dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada familia, Señor, en cada una de esas casas, que hoy, Señor, se ha reunido para escuchar tu palabra, que se ha reunido, Señor, porque tienen hambre y sed de tu presencia, que tienen hambre y sed, Señor, de tu amor, que ellos sepan, Espíritu de Dios, que tú estás con ellos, que hoy, Señor, al tomar esa copa, al tomar ese pan, su alma, su espíritu hayan sido fortalecidos de gran manera en medio, Señor, de lo que estén pasando. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que así como entraste un día a esa casa, Señor, así entrará, Señor, salvación para toda esa familia, entrará bendición, entrará, Señor, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, sanidad, Señor.
todo lo que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro que cosas mayores vendrán, porque cuando le abrimos la puerta a Él transforma nuestra vida y nuestra familia. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, te lo pedimos por cada uno de ellos y sus familias. Hoy también, ahí donde estás, quiero yo poder también orar. ¿Sabes? El mejor ejemplo fue el Padre dando y ofreciendo la vida de su Hijo en la cruz del Calvario. Esa ofrenda ha traído muchos y muchos frutos, porque lo que Él sembró ha cosechado a ti y a mí y los miles y miles de personas que conocerán de Jesús a través de su Hijo y su muerte en la cruz. Así también nosotros sabemos que el sembrar trae también el cosechar. Y sé que ahí en medio de esta semana Dios te ha bendecido. Es un momento también para que tú puedas aprovechar para sembrar y poder decirle: Señor, aquí está, Señor, esta ofrenda que hoy estoy trayendo delante de ti en este día, Señor. Que hoy estoy poniendo delante de ti para que tú bendigas. Y ahí en el nombre de Jesús bendecir sus ofrendas y seguirlas guardando así como la están haciendo, para que cuando nos volvamos a reunir podamos darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que el que siembra cosecha. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo, Señor, cada siembra, cada ofrenda, Señor, que hoy están, Señor, apartando para ti, para llevarte, Señor, el día que se reúnan en tu casa para alabarte. Hoy, Padre, la declaro multiplicada al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Y Padre, te doy gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí con vida para alabarte y para poderte darte gracias. Así que te bendigo a ti y a tu familia en el nombre de Jesús. Fue una hermosa tarde y que espero verte este próximo domingo en nuestra reunión online. Así que no te la pierdas a las 12 del día con una palabra que viene del Espíritu de Dios a tu corazón. Así que bendiciones. Amén.